Más como para el establecimiento, como para la preparación de los unos a unos, como la atmósfera, el tiempo, lugar, etc. So when I present one-on-ones to a school, por ejemplo, cuando presentamos un uno a uno para una escuela, or to staff or to a student, o para un staff o para un estudiante, I always say that it is the student's job to bring something to one-on-ones to discuss. Yo creo que es algún trabajo de los estudiantes de traer algo para discutir con los estudiantes, con los staff. Because this is their time to process, not your time to preach. Porque es el tiempo de ellos procesar y no el tiempo de nosotros para predicar. You are there to help them. Tú estás allí para ayudarles. It's good to early on ask them what they expect from the one-on-one. Es chévere que tú le preguntes con anticipación qué es lo que ellos esperan de los unos a uno. The first meeting. La primera reunión que tengan. Set goals. Establezcan metas. What they want. Los que ellos quieren. You can add to it because you're the one-on-one. Obviamente tú le puedes agregar cosas porque tú vas a hacer tu uno a uno. But it's not your one-on-one. Pero no él es tu uno a uno. It's theirs. Es el uno a uno de ellos. So anything you can do to help create ownership of the one-on-one for them. Y lo que tú puedes hacer, cualquier cosa que tú puedas hacer para apropiarte de ese uno a uno, como de él. Para que ellos se apropien, perdón. Eso, gracias. Now, early on, you are probably going to be asking most of the questions. Necesitas más tempranito preguntar todas las preguntas. Especially if they don't know you. Inclusive cuando ellos no te conocen. So you are going to have to be the one to be vulnerable first. Entonces tú vas a tener que ser el primero que va a tener que ser vulnerable. Take time to share your story. Tomar tiempo para contarle la historia. Let them know that then you then expect them to share their story. No te sientas ahí con las expectativas que ellos te van a contar ahí tu historia. At least 1 hour. Y al menos 1 hora. Be aware of the location where you're meeting. Sean conscientes del lugar donde se van a reunir. Is it full of distractions? Si está lleno ahí de distracciones. Is it too loud? Si está bulloso. Is it too hot? Si está caliente. Is it the same place that you have lecture? Si es el mismo lugar donde tienes las clases. It's also very good to let them know es chévere cuando tú también los dejas saber that what you're doing is a one-on-one. De lo que tú estás haciendo realmente es un uno a uno. Not everybody learns from this. No todo el mundo aprende de esta forma. Not everybody is good with sitting across from somebody and staring into their face and sharing feelings. No todo el mundo aprende de la forma en que se sientan ahí, silla a silla, frente a frente y tratando de compartir los sentimientos. I love it. A mí me gusta. We go to coffee. Si vamos al café. Great. Bacano. Sometimes people do better walking side by side. Algunas veces hay personas que lo hacen caminando ahí a la par. It's not as intimidating to have somebody's face right there expecting you to talk. Porque no es tan intimidante ahí ver la cara a una persona que espera de que tú le hables algo. Sometimes it's easier for somebody to open up when you're just walking and you have things to look at, but you're there with them. Y a veces es más fácil poder abrir el corazón a alguien cuando tienes otras cosas que ver y no le estás viendo la cara a la persona. Sometimes you can do a one-on-one on the weekend in a taxi on the way to do something fun. Algunas veces tú puedes hacer el uno a uno en el fin de semana a una persona cuando van en un taxi a hacer algo divertido. In Australia, I had a one-on-one that we would talk a lot on the bus ride on the way to adventures. En Australia, ahí compartía con uno a uno mientras íbamos en un autobús ahí a hacer algunas aventuras. The first time we sat down across from each other over coffee. La primera vez que nos sentamos ahí al frente el uno al otro con un cafecito. We both hated it. Nos lo odiamos.
it just did not work with this particular student. Tal vez no funcionó con este estudiante en particular. But we really got to know each other very well by walking next to each other and talking as we were exploring Australia. Pero realmente nos conocimos bastante cuando nosotros empezamos a caminar a la par ahí conociendo Australia. Let me finish this thought. Déjame terminar ahí, por favorcito. But it's very important that you then tell them, hey, this was our one-on-one time. Pero es bueno que ustedes les comenten y le digan, oye, este es nuestro tiempo de uno a uno. Because I've heard students complain that they never had one-on-ones. Porque yo he escuchado que hay estudiantes que se quejan porque no tienen uno a uno. But then the staff say, every week we would go walk together and play volleyball and we talked and got really deep and I heard about their family and everything. Pero por ejemplo, ahí el staff empezó a hablar y decirle, oye, jugamos aquí voleibol y compartimos allí todos los sentimientos y bueno, ya tú sabes. But because they didn't think of it as a one-on-one, they never thought that they had one-on-ones. Pero como entonces estaban como teniendo al parecer un tiempo muy bacano, nunca tomaron los unos a unos como unos a unos. So it's good to figure out what works with the student. Es chévere poder entender qué es lo que funciona para los estudiantes. And also that they know that they've had a one-on-one. Y que ellos sepan de lo que es un uno a uno. Sí, Valentina. Ajá, Valentina. Yo quisiera saber I would like to know cómo es que uno reconoce el tipo de persona con la que van a estar haciendo el uno a uno. Por ejemplo, si sirve estar sentado frente a frente, o sea, ir a caminar, o hacer algo, no sé, algo de chicas, o ir a hacer una aventura. Bueno, simplemente pregunta, o cómo. how we can recognize like the way that we could share with the or one-on-one if we like to have a seated time, like maybe sit down next to each other or a walk or doing something fun. How do we know? Yeah. Sometimes it's as simple as asking. Algunas veces es muy sencillo y preguntar. What works better for you? ¿Qué funciona mejor para ti? Meeting over coffee? ¿Una cita ahí con el café? Would you rather take a walk? ¿O prefieres una caminata? Other times you just learn from being around that student that they like something better. Algunas veces tú aprendes cuando estás ahí cerquita del estudiante qué funcionaría mejor. Discipleship is not easy or a passive thing. Discipleship is... el discipulado no es una cosa pasiva. So sometimes, as a staff, we have to be very aware. She likes one-on-one, she likes walks, and then adapt to what they need. En algunas ocasiones nosotros necesitamos como staff estar atentos y decir, oye, a este le gusta esta cosa, a esta persona tiene esa necesidad y esto y lo otro. A mí me ha gustado que he conocido chicas que son muy tímidas. Something that happened to me that I have met girls that are very, very shy. A tal punto que ni siquiera saben que les gusta. Even on the point that they really don't know what they like to do. Entonces es difícil porque uno dice, y no sé, ¿te gusta caminar? No sé. And it's hard because sometimes I ask them and they say, I don't know. No sé, ¿quieres ir a ver una película? You want to watch a movie? Pero ¿cuál vemos? No. Yes, what movie would you like to see? I don't know. Ahí es cuando no sé qué se hace. So that's the thing that I don't know what I'm going to do. So especially if it's somebody that you don't know, Especialmente cuando es alguien que no conoces. those first few meetings are going to be getting to know that person. Las primeras reuniones vas a ir poder conocer a la persona. Sometimes in my one-on-ones, the first ones, I talk the whole time. Algunas veces en mis primeros uno a uno yo soy el que habla por todo el tiempo. Because I'll ask them a question and they're like, Porque cuando yo le lanzo una pregunta es como que, hey. Because how many of you guys have a mentor? ¿Cuántos de ustedes tienen un mentor? How long did it take you to trust them? ¿Cuánto tiempo te toma a ti para que le confíes? Años. Years. What did you say? Segundos.
So sometimes with some students, it's going to take them a few times before they know that they can open up to you and you're trustworthy. En algunas ocasiones, a algunas personas les va a tomar tiempo para que vean que tú eres como digno o confiable. So that's why I say begin with you being vulnerable. Begin with you being vulnerable. Para que, o sea, begin you being vulnerable. Yeah. Tal vez tú sea bueno que tú comiences siendo vulnerable. Tell your story. Coméntale tu historia. Or just say, today's lecture was great. This is what I learned. Y que le digas tal vez, oye, la lectura de hoy, la clase de hoy estuvo bacana, esto fue lo que yo aprendí. Ask leading questions. Haz preguntas como leading question, como que guíen. Like what Yo said about the Apostle Paul was great. What did you think? Cuando Joe habló acerca del apóstol Pablo, que era grandioso, ¿qué es lo que tú pensaste? How would you apply that to just, yeah. ¿Cómo tú aplicarías eso? So sometimes it just takes a few times of meeting to understand, to get them out of their shell. Algunas veces se va a tomar algunos tiempos para que tú compartas con las personas, de reunirse, para que esas personas salgan como del cascarón. And sometimes just asking lots of questions. Y hacerle bastantes preguntas. And then maybe take a risk and say, today we're going to go off campus to go get coffee. Y tal vez en algunas ocasiones puedes decirle, oye, hoy vamos a salir del campus, de la base y tomamos un café. Because sometimes if somebody can't necessarily communicate that they like this better, Porque tal vez las personas directamente no te van a decir, ah, esto es lo que me gusta más. then you just try a few things. Solamente inténtalo, métela ahí. One-on-one, Uno nada. a uno. Like face-to-face, nada. Tal vez ahí tú probaste ahí uno a uno, cara a cara, no pasó nada. Taking a walk side by Tal side, vez ahí tomando una caminata ahí al lado a la par, they start talking, empezaron a hablar, there you go. ahí la agarraste. So sometimes you just have to try a few things. Solamente a veces necesitas tomar algunas diferentes cosas, probar cosas. Helpful? ¿Te sirve? Johan. Johan, Tengo como una pregunta I have a question. y es acerca de lo de uno a uno. I had a question and it's about the one-on-one. Lo que tú dijiste que el estudiante pone como ciertos límites hasta dónde llegar. For example, when the students like the one-on-ones put some certain limits and where we can get. Alguien Entonces, cualquier cosa me traducía esto, lo hice bien. y claro, es como un acuerdo que hacen junto con el pastor o su mentor. And obviously it's like an agreement that the one does with the mentor, with his mentor. Pero hasta qué punto es sano que él ponga todos los límites cuando quizá aún no sabe cómo ponerlos. But until which point it's healthy between the relationship between mentor and student, because sometimes some students they put many limits like barriers that nobody can cross and until when I could go to that limit. Y que quizá los límites que le esté poniendo para su uno a uno no sean tan sanos para ayudar a su crecimiento. And maybe those limits are not healthy enough for his growth. Sí. Entonces, ¿qué tan sano podría ser eso como para la relación entre ambos? So yeah, what we can do. Porque claro, es muy diferente la mentalidad del primer mundo a la que tenemos acá. Yeah, sometimes it's different the thinking of the first world with the thinking of like here. My best answer is I don't know. Mi mejor respuesta es yo no sé. Sorry. The best answer is Holy Spirit. La mejor pregunta es como, bueno, la mejor respuesta es el Espíritu Santo. Discernment. Discernimiento. Every person is different. Cada persona es diferente. So with you as the staff and after you get to know them, Tú como staff, antes de que tú les conozcas a las personas, and if you know the things that they've set limits on, y tú conoces las cosas que ellos ya han puesto los límites, I would say the first thing to do is build trust. y lo mejor que yo te puedo decir a ti es que construyas confianza. And it's not our job to solve their problems. Y no es nuestro trabajo como solucionar sus problemas. And sometimes we are not the ones to get them through
something. Y algunas ocasiones nosotros no somos responsables de sacarlos de las cosas. Sometimes we are the ones to show them that vulnerability is okay. A veces somos los que somos responsables tal vez de decirles que ser vulnerables está bien. And maybe they don't trust you enough to be vulnerable, but they've seen an example of what vulnerability looks like. Y tal vez ellos no son vulnerables contigo, pero ellos pueden ver en ti de cómo se ve la vulnerabilidad. Other times, once you've gained their trust, Una vez ya hayas alcanzado ahí la confianza, you can start challenging them empezar a desafiarles in love, en amor, in humility. en humildad. And when we start challenging them, it's important to maybe not go to the hardest challenge, Y cuando empezamos a desafiar, no al principio hay que lanzarle los desafíos más grandes, but begin with maybe a smaller boundary and kind of see if they will open up with something small once you've gained trust. pero desafiarlos con cosas pequeñas en sus límites de que puedan edificar confianza. That's my best answer. Esa es mi mejor respuesta. Gracias. Claro? Sí. Sí. Yo creo que uno, tal vez, yo pienso que uno no, como discipulador, tal vez no te escapes. Don't escape. Creo que la invitación mayor no es a poner límites, So the invitation is not to put limits, pero es más como invitarlos a qué área quieres crecer. but it's to invite the people in which areas they would like to grow. Sí, y siempre hay como algunas áreas personales que pueden ser muy prácticas. And sometimes there are several areas that are very practical, like spiritual areas, yeah. Sí, en diferentes partes. In different. Discipulado, pero yo creo que uno, más que poner límites, como invitarlo a qué área te gustaría crecer en esta primera mes de la escuela. But more than put limits, it's like to ask which areas would you like to growth or to put in practice during this time, to walk together. Yo creo que eso. It's something like that, I believe. En algunas ocasiones, Some occasions, ¿qué pasaría si tu uno a uno no quiere nada contigo? what would happen if the one-on-one doesn't have to do anything with you? Eso ha pasado. That was oh yeah. Entonces se puede, bueno, algo que sería muy bueno Something that would be really good. es buscar un puente. It's to find a bridge. Entonces siempre es necesario buscar personas que sean completamente maduras. It is always important to find people that are mature. Puede ser del staff o de la otra escuela It can be from yourself or another school que quiera tomar el desafío that would like to take the challenge y hablar las cosas and talk things through. y tal vez poder hacer una transición And maybe do a transition que tal vez pueda ser mejor para la persona. that would be better for the person. Obviamente eso no es en todos los casos, Obviously, this doesn't happen in all cases. pero hay veces que las personas no se sienten cómodas con compartir sus cosas But sometimes people don't feel comfortable sharing their stuff. y no podemos obligar a nadie. And we're not here to obligate anyone. Pero But hay personas que ellos sí quieren poder compartir, there are some others that are willing to share, que respetan. that they respect. Por eso es muy importante tener autoridad espiritual en las cosas That's why it's so important to have spiritual authority y ganarse el amor y el respeto de las personas que discipulamos. and to get the love and respect of those who we are Porque disciples. para algunas personas Because for some people que te están viendo, that are watching, si tú fallas, if you fail, ay, no te van a respetar. they aren't going to respect you anymore. Y hay veces que es muy bueno de que, o sea, hay estudiantes a veces hasta que son hasta más maduros que los staff. And sometimes it's true that some students are even more mature than staff. Que no le pase a usted. But I hope that doesn't happen to you. Okay. Good? Yeah. Any more? Okay. Number 4. Número 4. Wow, vamos. Yeah. IBS
IBS discussion. Bueno, las discusiones acerca del estudio bíblico inductivo. We want to, as staff, be able to demonstrate how to lead an IBS. Necesitamos demostrar y modelar de cómo hacer un estudio inductivo And teach the students how to facilitate a Bible study. y enseñar a nuestros estudiantes de cómo convertirse en facilitadores de un estudio inductivo. They are going to do the IBS every week in their homework. Ellos van a hacer el estudio inductivo cada semana en su tarea. So IBS discussion is not necessarily making sure that they have all of the homework done. Entonces la interacción en los grupos pequeños acerca de los estudios inductivos no es que va a hacer que su tarea esté toda terminada. It's much more about modeling how to have good discussion around the Bible. Es más acerca de modelar de cómo tener buenas discusiones, buenas conversaciones con la Biblia. You want to show them how to ask good questions. Porque necesitamos enseñar a las personas a hacer buenas preguntas. We want to show them how to be good small group facilitators. Necesitamos enseñar a las personas de cómo convertirse en buenos facilitadores de grupos pequeños. That when they ask a question, it's not just about getting one answer. Y cuando hagan una pregunta no se trata solamente de hacer como de recibir una sola respuesta, But it's more about talking about the Bible in its context within a group. pero es hablar de la Biblia en el contexto, en el grupo, y del contexto en el grupo. And if I ask one interpretation question, Y si yo, por ejemplo, hago una pregunta de interpretación, and it happens to be a really good one, y si a veces sucede que a veces son buenas, and Hunter has a really good answer, y Hanner tiene una tronco de respuesta bacana, and that leads me to another thought y después viene otra persona con otro pensamiento about this section, acerca de esa sección, and then we talk for 20 minutes on one thing, y empezamos a hablar 20 minutos de la misma cosa, that's good. eso está bien, Because that is having a discussion that is centered around the Bible porque es una discusión que está siendo formada alrededor de la Biblia, within the boundaries that we've set up with the IBS discussion con los questions. límites que hemos ya dado específicos para los estudios inductivos, de las sesiones de estudios inductivos. They're going to learn the form, the actual process of the IBS in their homework. Ellos van a poder aprender como los procesos formales de cómo hacer un estudio inductivo. IBS discussion is much more about showing them how to have a productive discussion about the Bible. Los estudios inductivos son para poder formar conversaciones productivas acerca de cómo hacer, sí, de la Biblia. Bien? Sí, Questions? preguntas. El estudio inductivo es para fomentar preguntas y que surjan conversaciones Productivas bacanas sobre la Biblia. que eran para... Eso es. Ley. How many do the staff do, and then when do you transition to students, and how many do you want the students to do? Sorry, I was not paying attention. I asked how many IBSs do we want the staff to do, and then when to transition to the students, Ok. and how many should give us? ¿Cuántos estudios inductivos como staff tenemos que hacer para la transición de cuántos estudios bíblicos inductivos necesitan hacer los estudiantes? I don't want to necessarily put a precise number. Yo no precisamente pondría un número preciso. However, the students need to have led at least twice Los estudiantes al menos que lo hagan 2 veces for grading. para ser graduados. Me, Por ejemplo, yo, I have the students take over at week 5. por ejemplo, mis estudiantes lo toman a la semana 5. So they have 4 weeks of you modeling how to do the process. Entonces ellos tienen 4 semanas para poder ver y ver el modelo del proceso. And then they have the rest of the school to rotate and do as many as possible. Y ellos tienen el resto de la escuela para poder rotar y ver muchos otros estudios inductivos posibles. It gives them more chances. Les da más oportunidades, It also takes one thing off of your plate as a staff. pero también takes a what? Takes a responsibility off of the staff's shoulders. Pero también esto tiene responsabilidad en los hombros de los
staff. Now, if you have more students in your small group, Si ustedes tienen más estudiantes en su grupo pequeño, you have to do 2 IBSs every week, tienen que hacer 12, tal vez 12 estudios bíblicos cada semana, and you count how many you have, y ustedes cuentan ahí cuántos ustedes tienen, and then you just start when it's necessary. y ustedes comienzan cuando sea necesario. As long as you as a staff do a really good job of modeling and demonstrating what they're supposed to do, Mientras ustedes en staff traten de hacer lo mejor posible para que ellos puedan ver ese modelo. that's how I do it. Eso es como yo lo hago. Sí, nosotros... ¿tú quieres decir algo? No. Bueno, ok. Bueno, nosotros aquí en la base, en el principio de la explicación de la tarea, So at the beginning of the school, when we are explaining the homework, tratemos de hacerlo uno bien hecho. we try to do one really well. Y después, And after, ya que estamos con todo esto de cómo aprender el método, since we're learning the method, cada staff de grupo pequeño each staff in their small group, presenta un estudio inductivo. they lead an inductive class. Y la próxima semana And the next ya le toca a los estudiantes. these students do it. Y entonces algo chévere es que ellos entre ellos And something good is that among them, pueden ver uno a veces diferente o a veces el mismo. they can see something different or maybe the same. Entonces ellos van aprendiendo. So they are learning. Y en la primera sesión tienen un feedback And in the first session, they have feedback y ahí ya la agarran, and they get it. Sí. Perdón, y también se les podrá, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Cartagena, de que como está, cuando tenemos los devocionales y eso también los hacemos. Okay, yeah, well, we also do some devotionals. This is something added to the schools in our times. It's out of our schedule. Some of our staff, they do like inducted Bible studies, but that's at devotionals. So it's something, a way that we show them. Sí, nosotros como escuela, eso lo hacemos aparte, es como más como para animar en lo espiritual, hacemos estudios bíblicos inductivos. No lo hacemos como parte así como de la escuela, sino es como más de ánimo, pero ahí también lanzamos algunos estudios bíblicos inductivos. This is a perfect example Esto es un perfecto ejemplo of the heart of what we want the students to learn, del corazón de lo que queremos alcanzar con los estudiantes que aprendan. doesn't have to match up with everywhere. No tiene que ciertamente encajar con lo del todo. I have my students take over a week 5. Por ejemplo, yo tomo a mis estudiantes Que el personal lo hace en los grupos pequeños. what we do, like the staff, something that we do like as a staff in the small groups. Luego ellos también presentan el estudio bíblico inductivo en los grupos pequeños. Also the students, they do the inductive Bible study in the small groups. Luego en la noche de adoración, los jueves de cada semana, lo presentan a toda la base. So in our family meetings, they present it to the whole base. Entonces toda la base está participando del estudio bíblico. So the whole base is participating in the inductive Bible study. Entonces vemos como toda la base empieza a estudiar más la Biblia. And we can see the whole base studying the whole Bible. Wow, grapes. Entonces es bien interesante y esas 12 semanas todo es como bien emocionante. So it's very interesting and yeah, it's challenging. Yeah, it's good. I love it. Está muy bacán. All right, number 5. El número 5.
Bible overview presentation. La presentación de todo el panorama bíblico. A student must do the Bible overview El estudiante debe hacer toda la presentación to complete the DBS. para completar la escuela. If they do not do an overview, Si ellos no hacen la presentación final, they cannot finish DBS. no pueden graduarse de la escuela. This is one of our core things. Esto es una de las cosas principales. Because the idea was to teach a student to roll up their timelines. Porque, yeah, something that we do is what? The idea was to have students be able to take their timelines, Porque la idea es que con nuestros estudiantes es que ellos puedan tomar sus líneas de tiempo, las que ellos hacen, go somewhere in the world, que vayan a algún lugar en el mundo, o una cruzada, dice yo, por allá. Africa, África, India, PNG, Papúa Nueva Guinea, and be able to unroll their timeline y que puedan ahí desenrollar ahí las líneas del tiempo and tell the story of the Bible anywhere in the world. y que puedan compartir la Biblia en cualquier parte del mundo. So that's why it's a core component, Esa es la razón por la cual son los componentes núcleos o principales, is because we want them to learn how to tell the whole story of the Bible. porque queremos aprender de que ellos puedan narrar toda la historia de la Biblia And we wanted it to be able to be done that had visual y que ellos lo puedan hacer de una forma que sea visual and could be done fairly easily and quickly. y que pueda ser facilito, de forma rápida. Like someone says, oh, we don't have a lot of time. Tal vez pueda decir, oh, es que no tenemos tanto tiempo. Do you have 30 minutes? ¿Tienes 30 minutos? Let me tell you the story of the Bible. Déjame darte la historia de la Biblia. I have a question about. Ella tiene una pregunta. Focused Bible presentations, if they want to focus to a specific people group or something like that. Se le puede hacer como ciertos enfoques, sí, como ciertos enfoques a la presentación. Because I had students ask before, I really want to learn how to do it to a specific people group, but I Porque do it based on that. ella tiene estudiantes donde ellas dicen, tengo cierto tipo de personas que me gustaría hacer con este enfoque, así. I would say yes, Yo diría sí, as long as they are getting everything. Yeah. a la forma en la que las personas puedan, sí, agarrarlo todo, como entenderlo todo. It's like I've had students whose academic level wasn't as high as other students in the school. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que su nivel académico no es tan alto como otros estudiantes, But when they did their homework, pero cuando ellos hacían sus tareas, by reading it, I could tell that they were understanding, they were getting it. pero cuando ellos leían, yo sí estaba pillando de que ellos la agarraban. So as long as they are presenting what we are, like the Bible, Entonces, cuando ellos están presentando la Biblia, absolutely, I think it's fine. yo pienso que está súper bien. No. I had one student, she wanted to present it to people that couldn't read or write. So when she told it, she did everything that was required on the handout. Por ejemplo, ella tiene un estudiante que no podía leer ni escribir, entonces And she used her timelines as well, ella hizo su línea de tiempo igualita. but she also created kind of like a pamphlet to go with that and then like follow through with what she was doing. Y entonces ella hizo como un panfleto, es sí, como un... So I was like, well, she has everything. So Yes. before she gets the grade, but I wasn't sure if that was. Yes. Sí. Because that's the beauty of it, is that we want to be able to have everybody be able to hear the story. Entonces esa es la belleza, que nosotros queremos que todas las personas puedan escuchar la historia. Eso también pasó en Chiriquí, ¿no? Sí, una señora que no sabía leer y hizo toda la escuela oral prácticamente. Sí, there was a old lady in Chiriquí in Y1 Boquete, sí? She couldn't read or write, and she heard the whole Bible, and she presented as well, everything, oral.